Ya, ahora sí, estamos transmitiendo en vivo. Bienvenidos todos nuevamente al Tribu de Mentores. Ya saben que estamos con todas estas dos jornadas, mucho aprendizaje. Ha habido mucho speaker bacán, como decimos aquí, Luis, que nos ha enseñado un montón de cosas, desde detalles muy técnicos hasta repasando temas de mentalidad. Y hoy en día tenemos un invitado especial, tenemos un invitado desde México, el querido Luis Carlos Sámano, una gran persona, un gran ser humano que venimos siguiendo hace ya un buen tiempo nosotros. Eh, Pueden aprender muchísimo de Luis, muchísimo. Luis es socio del Instituto 11, es socio fundador junto a Carlos Muñoz, que seguramente muchos de ustedes también lo conocerán. Y, y nada, él está encargado de la parte de innovación, en el Instituto 11, está dándole con todo, ha sido el encargado de implementar todo lo que son los cursos digitales y en realidad muchas cosas muy novedosas en el instituto y de verdad que es un capo en lo que hace, es una persona de la que sin duda vamos a aprender un montón, así que nada, espero que lo disfruten, espero que aprendan todos mucho. Y Luis, te dejo aquí con la gente para que nos des una breve intro, un poquito más detallada de quién eres tú, qué es lo que haces y qué es lo que vamos a ver hoy junto a ti. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Fer. Un saludo a todos los que nos escuchan. Feliz de estar por acá. Agradecido por la invitación, por la oportunidad de platicar acá un poquito de las locuras del buen Capi Sámano. Mira, no me gusta a mí el tema de meterme en quién es Luis Carlos, porque todo el mundo cuando te preguntan quién eres, pues normalmente dices de dónde eres, dices qué estudiaste, dices, no sé, creo que eso realmente no es relevante. Creo que verdaderamente lo relevante es que soy una persona que está convencida de que vamos a cambiar el mundo, de que mi generación, nuestra generación, va a cambiar el mundo. Eso verdaderamente creo que es lo primordial, lo importante. Y soy una persona que le encanta aprender y sobre todo que le encanta ayudar. Entonces, ese es Luis Carlos Sámano. Ahora, un poquito de lo que hago, como bien lo mencionaba Fer, yo soy socio del Instituto 11, llevo ya en proyectos junto con Muñoz, mi socio, más de 3 años. Y la verdad es que lo que nosotros hemos buscado hacer es que a través de la educación disruptiva del emprendimiento, tratemos de mejorar la economía de Latinoamérica, como también la realidad que viven muchísimos emprendedores que viven en un ciclo muy complicado de no saber manejar flujos, de fracasar negocios y tratar de darle un poco la vuelta a ese asunto. Les voy a platicar hoy un poquito sobre todo mi historia. A mí me encanta platicar o dar esta conferencia. Es la conferencia que más he dado, que es la conferencia de Godina Socio. Ahorita se las voy a poner aquí en la pantalla. Pero prácticamente está basado en el crecimiento que yo tuve de ser practicante a ser socio, prácticas profesionales o trainee, como lo conocerán muchos, a volverme socio de la empresa, ¿no? Es un proceso que la verdad creo que queda perfecto por muchas anécdotas muy importantes y sobre todo por varios aprendizajes que me llevé, que estoy seguro que más que venir a explicarles aquí cosas técnicas, estoy seguro de que les va a servir mucho más. Entonces, ahora sí, les voy a presentar aquí. ¿Ves mi pantalla? No, tienes que darle a Share Screen, luego apretas el botoncito azul y te va a salir un cuadrito. ¿Ya? Ahí te va a decir tu pantalla completa, seleccionas la pantalla y ahí puedes compartir. Ok. Mira, déjame, es que es un poco complejo esa parte. Creo que estoy, ¿no? Ahí sí, ahí sí. Ok, ahora vámonos a la presentación y ahí estamos. ¿Se ve? Se ve perfecto. Excelente. Bueno, pues vamos a arrancarnos. Primero que nada, sé que tenemos varias personas de Latinoamérica aquí y sé que la palabra Godín no es tan común. Entonces, lo primero que voy a hacer es explicar brevemente. Godín es uno de los apodos que le ponemos en México a las personas que trabajan en una oficina. Lo voy a desglosar un poquito mayor detalle a continuación. Entonces, vamos a darle. Primero que nada, y esto me parece interesante, antes de arrancar, es que voy a explicar por qué creo que soy una persona diferente a la que podemos encontrar en el mundo.
Cuando tú te preguntas cómo es que se puede medir el talento de una persona, verdaderamente es un proceso que se vuelve muy ambiguo. Existe un autor muy importante en el mundo del emprendimiento y del tema de liderazgo que dice que la forma más fácil de medir el talento es en base a dos vértices. El vértice X, que mide los resultados que puede tener hablando de un aspecto técnico laboral, o el eje H, que es el hambre, que habla acerca de cuánto la persona desea más cosas. Entonces, considerando esto, les voy a empezar a explicar qué pasa en estos diferentes cuadrantes. Si tú eres una persona que cae en el cuadrante que no tiene resultados y que no tiene hambre, eres prácticamente una persona que es inútil. Si tú eres una persona que tiene resultados, pero que no tiene hambre, efectivamente ahí es donde cae el perfil de los Godín. Eso significa que es una persona que no aspira a tener mayor crecimiento en un aspecto laboral y que simplemente está bien donde está y no lo muevas. Él puede venir a trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde y no quiere más. Está bien donde está y cómo está. ¿Qué pasa si eres una persona que tiene mucha hambre, pero que no da resultados? Ahí es el famoso apodo de los bocones o de los habladores. Estas personas son las que normalmente dicen, sí, hay que hacer esto y esto es una gran idea y hay que incorporar esto y hay que hacer esto, pero verdaderamente a la hora de hacer nunca hacen nada. Entonces sus resultados son totalmente negativos. Por otro lado, tenemos el último cuadrante, que yo considero que yo estoy ahí, es una persona extraordinaria. Es una persona que puede dar perfectamente los resultados técnicos y que evidentemente también es una persona que aspira a tener mucho más hambre gracias a la capacidad que tiene. Entonces, vamos a arrancar ahora sí, específicamente preguntando qué significa ser Godín. Y aquí les voy a poner una de las partes favoritas de una de mis películas de Disney favoritas, en el cual creo que irónicamente podemos definir qué es ser un Godín. ¿Estoy aquí? ¿Qué? Pero mamá, Ya basta de excusas. Ahora vamos a prepararte. Miren este lindo retoño, querida, he visto peor. Hay que quitarlo feo. Será su temor. está helada. Estaría caliente si hubieras llegado a tiempo. Al lavar y a secar, deslumbrante te voy a dejar. Esta fórmula no va a fallar. ¿Nos vas a brindar o no? Me encanta esta parte de la película porque yo creo que así se ve el día de hoy los practicantes o los trainees que llegan a una empresa o a un corporativo hoy en día. Tú llegas y prácticamente te dicen cómo vestirte, prácticamente te dicen cómo pensar, prácticamente te dicen qué hacer y te vuelves un robot de esa empresa. Prácticamente te dicen, aquí te vamos a arreglar. Y exactamente por eso me parece muy interesante este cortometraje para hacer referencia a qué es ser Godín. Ahora, si tuviéramos que dar otro ejemplo, y no quiero que esto se tome personal, pero verdaderamente yo creo que los Godines o las personas que carecen de drive o de hambre son los que tienen un perfil como una secretaria. ¿Esto qué significa? Son personas que únicamente están hechas para responder el teléfono, tomar anotaciones y para hacer lo que se le pidieron. Y esto, evidentemente, es lo que significa ser un Godín. Ahora, ¿qué significa ser socio o dueño de un negocio? Y también se los voy a poner con un cortometraje que me gusta mucho. ¡Fue muy estúpido! ¿Por qué lo hiciste, ¡Fue muy estúpido, Rose! ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Tú saltas, yo salto, ¿cierto? Sí. Esta parte me encanta, ¿no? Porque esta parte del Titanic donde Rose decide salirse del bote de rescate para regresar, la estupidez más grande que puede haber. Se iba a salvar su vida yéndose en el bote y se regresa por el amor que le tenía, en este caso ponemos el ejemplo al negocio. Muchas veces estamos tan enamorados de nuestro negocio como dueños que aunque hagamos más las cosas, lo seguimos amando. Y también una de las frases hablando de socios más importante es, si tú saltas, yo salto. Si tú no puedes entender que tener un socio es eso, es saltar si él salta, no has entendido verdaderamente lo que significa tener un socio y tener un emprendimiento. Lo más importante de eso de socio también es entender que eres la persona con más accountability de la empresa. ¿Qué es accountability? Es cuando te vuelves responsable de los resultados.
Entonces, eres el único y más importante en el proceso de responsabilidad de un resultado. Ahora, les voy a platicar brevemente mi historia. Yo hace 3 años y medio coincidí en un elevador con Carlos Muñoz y ahí fue específicamente donde le dije 2 cosas. Le dije, hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días, mi nombre es Luis Carlos Sámano y quiero decirte 2 cosas muy puntuales. La primera es que me parece bastante grosero que cuando llegas a Grupo 4S, una empresa de 200 empleados, no des o no saludes a todas las personas, no des los buenos días. Muchas veces Carlos llegaba y solamente saludaba a los que tenían puestos altos y a mí en lo personal eso me parecía una grosería. Yo tengo la fortuna de tener a 2 padres emprendedores y siempre he visto que una de las cosas más importantes de tener un negocio es tener un contacto humano, un contacto de responsabilidad, un contacto de respeto con las personas que laboran contigo, y yo consideraba que en ese momento Carlos estaba faltando a ciertos valores. Segundo, le dije, Carlos, estoy viendo que estás empezando a hacer contenido en redes sociales. Yo estudio licenciado en creación e innovación empresarial, el mundo del emprendimiento es mi vida, y me he dado cuenta a la perfección que evidentemente los videos que tú subes tienen un nivel técnico tan alto que ni siquiera yo los entiendo. Y si yo estoy en una de las mejores universidades de México en cuanto a emprendimiento, ¿cómo si yo no lo entiendo? Pues prácticamente el 99.9% de la población mexicana no lo va a entender. Y si lo quieres llegar a un punto donde lo podamos viralizar, pues creo que necesitas empezar a bajar el ritmo de la conversación. En ese momento, la verdad es que el segundo punto fue el que le llamó la atención a Muñoz. En ese momento, Carlos me dijo, ¿dónde trabajas? Le digo, creo que es evidente que trabajo en Grupo 4S, por eso me doy cuenta que no saludas a la gente. Me dijo, ok, ¿quién es tu jefa? ¿Quién es tu jefe? En ese momento fuimos y prácticamente lo que sucedió fue que Carlos preguntó referencias mías, le dieron muy buenos comentarios y Carlos volteó y me dijo, Luis, tienes 2 opciones. En este momento estás fuera de Grupo 4S, o te vas y firmas tu renuncia o empiezas a trabajar directamente conmigo. Y ese fue el momento en el que yo empecé a trabajar con Carlos Muñoz. Y ahora la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo me volví candidato? Si empecé siendo un simple mortal trabajando para Carlos Muñoz, ¿cómo me volví un candidato? Primero que nada es que perdí el miedo de decir lo que se tenía que decir. Y esta es una de las frases que más me gusta porque muchas veces nos da miedo decir las cosas. Y verdaderamente yo creo que no deberíamos de tener miedo de decir nada de lo que se debe decir, a menos que estés faltándole el respeto a alguien, a menos que pongas en riesgo la salud o la integridad de alguien. Fuera de eso, yo creo que hay que decir absolutamente todo. En ese momento, cuando empiezo a trabajar con Carlos Muñoz, me empiezo a dar cuenta de algo muy curioso. Carlos Muñoz, en sus primeras conferencias, él pagaba porque le dejaran hablar, porque prácticamente era un método de prospección para conseguir clientes para Grupo 4S. Entonces, en las conferencias o en los foros inmobiliarios, Carlos pagaba para que le dieran 5 o 10 minutos para poder hablar, presentar un tema y con eso generar prospectos para vender en 4S. Yo me empecé a dar cuenta que la mayoría de la gente que iba a estos foros iba a escuchar a Carlos Muñoz, la persona más disruptiva en el mundo inmobiliario. Considerando eso, dije, ¿sabes qué? Eso está interesante, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo le digo a uno de los del foro que ahora ellos nos tienen que pagar a nosotros para que Carlos Muñoz aparezca? Obviamente, cuando yo trato de hacer esto sin avisarle a nadie, resulta que la persona del foro me dice, Luis, se nota que eres nuevo, no sabes cómo se hacen las cosas aquí, los speakers nos pagan a nosotros. Si Carlos Muñoz quiere subirse al escenario, nos tendrá que pagar. Pues resulta que en ese foro nadie quería comprar el ticket porque no iba a ir Carlos Muñoz. Faltando unos cuantos días para el evento, nos hablan y nos dicen, Luis, me arrepiento, ¿cuánto te tengo que pagar? Porque quiero tener a Carlos Muñoz en mi evento, porque la mayoría de las personas no quieren venir si no viene Carlos Muñoz. Entonces, para mí me pareció bien chistoso esto, porque para todo el mundo en Grupo 4S era obvio que nosotros pagábamos por hablar, y para mí no lo era obvio. Entonces, ahí les va otro cortometraje. ¡Se acabó, Anakin! ¡Llevo la delantera! Tú estás subestimando mi poder. No lo intentes.
elegido. Debías destruir a los Sith, no unirte a su fuerza. Ibas a darle equilibrio a la fuerza, no dejarla en la oscuridad. ¡Te odio! Eres mi hermano, Anakin. Yo te quería. Y todo el mundo se preguntará, ¿por qué Luis puso este cortometraje? Bueno, a mí me encanta el tema de que le dice, es que tú eras el elegido, tú tenías que darle equilibrio a la fuerza. Y cuando yo empiezo a hacer las cosas diferentes, todo el mundo me dice, güey, ¿cómo? Si Carlos Muñoz te escogió y te pidió que hicieras A y B, ¿por qué carajos estás haciendo C y D? ¿Por qué estás tratando de hacer las cosas diferentes? Eres el elegido, güey, solamente sigue las indicaciones y dale equilibrio a la fuerza. Yo no estaba nada de acuerdo con eso. Y me empecé a dar cuenta que para las personas que trabajaban ahí, para ellos todo era obvio, pero para mí nada era obvio. Y tenía que entender que todo lo tenía que explicar, ilustrar y contarlo de la manera más sexy posible. ¿A qué me refiero con esto? A veces estamos del lado equivocado de la fuerza. La gente que trabajaba en esa oficina quería que yo fuera como ellos. Quería que yo fuera un simple Jedi que seguía las indicaciones del consejo y que simplemente estaba ahí haciendo lo que me pidieran. Y yo la verdad es que no quería estar ahí, yo quería dar más. Y ahí es donde verdaderamente todo empezó a cambiar. Cuando yo empecé a hacer las cosas diferentes, resulta que pues muchas cosas me habían salido bien, ¿no? Resulta que algo que era un egreso para la empresa de Grupo 4S, como pagar para que Carlos Muñoz hablara, se volvió un ingreso a través de mi movimiento. Pero no todo era tan color de rosa. Empezamos a vender conferencias y logro vender la primer conferencia en Colombia. Y oh sorpresa, nos estafaron, me estafaron. Yo no tenía el conocimiento necesario para entender que todo necesitaba quedar sobre un contrato. Y resulta que la persona que negoció conmigo me dijo, sí, Luis, yo te voy a pagar tal día, se retrasó. Y para cuando se supone que me iba a pagar, la persona se desaparece de la faz de la tierra. Me había dado toda la información falsa, nombre falso, dirección falsa, empresa falsa, reservación de hotel falso, aviones falsos, todo era falso. Y habían escapado, se habían ido con más de $80,000. $80,000 de una conferencia vendida de Carlos Muñoz en 2 ciudades de Colombia, la cual yo había sido el responsable. Entonces, en ese momento, todo me empieza a salir mal. Yo me sentía súper apenado y en ese momento le marco a Muñoz, le marco a Nacho, que son los dueños de 4S, y les digo, oigan, me estafaron. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Y me dicen, no, pues, ¿qué harías? Y le digo, ¿sabes qué? Pues, si hay 300 personas que compraron un boleto, pues lo justo sería que fuéramos y que dieran la conferencia. Entonces, en ese momento, pues 4S tiene que pagar aviones, hospedaje, salones y tiene que regalar la conferencia a todas las personas que nos estaban esperando allá. Yo la verdad es que estaba totalmente apenado con Muñoz, con Nacho. La verdad es que yo era esta persona de la foto. Pasaron 2 semanas y nadie en la oficina me hablaba. De pasar de ser el número 1 de la oficina, el practicante más chingón, de ser el elegido, yo pasé a ser el güey que nadie quería sentarse, porque era el güey que había hecho perder $80,000 a la empresa. En ese momento yo platico con mi papá y le digo, pa, se me hace que voy a renunciar, ya no tiene caso, o sea, ya nadie me habla, nadie me ve, ya pasé a ser una persona desapercibida. Y en ese momento mi papá me dice, güey, si tan mal te sientes, ¿por qué no mejor te pones a moverte para tratar de recuperar esos $80,000? Encuentra cómo vender conferencias, encuentra cómo hacer otros tipos diferentes negocios para que ellos recuperen sus $80,000. Entonces, mi papá me ayudó a cambiar mucho el chip y me dice, ¿sabes qué, Luis Carlos?
tú puedes, tienes toda la capacidad, mi papá confía en mí y en ese momento todo cambió. Llegué a 4S como el primer día que todo me había ido bien, saludando, con buena vibra, opinando, metiéndome a las juntas. Y en ese momento Muñoz me dice, Luis, quiero hablar contigo. Y dije, bueno, tal vez de nada sirvió mi actitud, ya me van a correr. Oh, sorpresa, me dice, estaba esperando este día. Estaba esperando el día en el que te levantaras de esa derrota, porque las derrotas hablan más de ti que tus victorias. Había sido un güey que fácilmente había podido tomar las victorias, pero había sido un güey que durante 10 días había pasado desapercibido por sus derrotas. Y si no eres una persona que entiende que te vas a caer muchas veces, no me sirves en el proceso en el que estoy pensando para ti, que es que seas candidato a socio mío. Entonces, en ese momento Carlos me dice, ¿sabes qué, Luis? Nos vamos a ir a una nueva empresa. Quiero abrir una empresa educativa y quiero que arranques este proyecto conmigo. En ese momento éramos 6 personas. Yo era la persona más joven y la persona que menos tiempo tenía trabajando con Muñoz. Solamente teníamos 4 modelos de negocio. Entonces yo y otra persona íbamos a arrancar como líderes de unidad un negocio que ni siquiera existía, que ni siquiera habíamos probado. Y me dice, Carlos, ¿sabes qué? No tengo idea qué te voy a dar, no tengo idea qué negocio poner, así que piensa qué chingados te gustaría hacer. Entonces, en ese momento, a mí se me ocurrió hacer el primer curso digital. Yo decía, ¿sabes qué? Si tenemos tantas personas que nos siguen en todo el mundo, ¿por qué no hacer un curso digital para todas esas personas que no pueden viajar a tomar el curso o pagar tanto dinero por ir presencialmente? Vamos a hacerlo de una manera digital. Entonces, en ese momento se me ocurre armar Halcones de Venta 1, que es el curso que estaba en su auge en ese momento, y lo transformo en un formato digital en el cual, de pasar de un 0% de facturación de la empresa, logro tomar un 47% de facturación de la empresa total. Prácticamente los cursos digitales, el curso de Halcones de Venta, se vuelve la mitad de la facturación de la empresa. Y en ese momento me di cuenta, ¿sabes qué? Luis puede ser el rival más débil, puede ser la persona que no tiene el negocio, pero nunca te achiques, empieza a pensar en grande. Después pasa algo bien interesante porque yo me estaba graduando de la universidad y me acerco con Carlos y le digo, ¿sabes qué, Carlos? Ya me voy. Me ofrecieron trabajos muy buenos en Cemex y también en PepsiCo y la realidad es que me voy a ir. En ese momento Carlos me dice, Luis, ven, vamos a caminar. Me acuerdo perfectamente, salimos de la oficina y nos ponemos a caminar en la calle. Y me dice, Luis, ¿qué es la felicidad para ti? Y me quedo pensando y le digo, ¿cómo que qué es la felicidad? Y me dice, sí, ¿crees que ir a Cemex o a PepsiCo te va a dar felicidad? ¿Crees que el dinero por el cual te están convenciendo te va a dar felicidad? La realidad es que Carlos Muñoz ese día me lavó el cerebro y me hizo entender que yo no debería estar trabajando a mi corta edad por dinero. Debería estar trabajando por sueños, debería estar trabajando por felicidad, porque a fin de cuentas, cuando estamos jóvenes, no tenemos la responsabilidad de verdaderamente generar grandes números. Y me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Vamos a abrir un nuevo negocio. Y quiero que ese negocio esté relacionado con perfiles de alto puesto, grandes emprendedores. Y quiero que también tú estés dentro de este programa. Y yo decía, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? En ese momento yo estaba analizando la Universidad Minerva, es una universidad en Europa, que prácticamente lo que hace es un estudio híbrido en el cual abren un salón de clases en Austria y dicen, ¿sabes qué? Va a haber clase de finanzas en Austria y cualquiera de los alumnos puede ir y llegan y es prácticamente en un salón de clases diferente. Inclusive puede ser en un parque. Y eso lo graban, lo editan y lo suben live y en una plataforma para que todos los alumnos que no pudieron ir a Austria lo puedan ver. Esto me pareció bien interesante y le dije, vamos a adaptar este modelo a un modelo de emprendedores como el IPADE y vamos a hacer una combinación de esto en el cual yo pueda estar atendiendo a estos empresarios y además podamos estar viajando y dando educación. Y me dice, ok. Y le digo, Carlos, el único tema es que cuando yo arranqué la primera unidad de negocio, que fue cursos digitales, me tardé 3 meses en programar, en editar, me tardé 3 meses en vender. No puedo estar 3 meses recién egresado sin recibir un sueldo variable fuerte. ¿Qué voy a hacer? Y me dijo, ¿sabes qué, Luis? Yo tengo confianza total en ti. ¿Cuánto te iban a pagar en Cemex?
Y ya le dije, no, pues me iban a pagar alrededor de $3,000 al mes. Bueno, si tú no llegas a esos $3,000 al mes en los primeros 6 meses en el variable, yo te los voy a poner de mi propia bolsa. Eso, la verdad es que me dio bastante confianza y dijo, ok, vamos a hacerlo. Oh, sorpresa, para el segundo mes ya habíamos facturado más de esos $3,000. Yo ya estaba ganando más de $5,000, $6,000, $7,000, $8,000 al mes. Y esto totalmente me estaba cambiando la perspectiva porque Carlos confió tanto en mí, hicimos tan buena estructuración de un modelo de negocio que prácticamente me di cuenta que muchas veces hay personas que creen en ti mismo cuando ni siquiera tú crees en ti mismo. Y en ese momento Carlos fue una persona que apostó por mí. Y después se vuelve bien interesante la historia, porque no todo es color de rosa. Me empiezo a enfrentar con muchas cosas. Así como Harry, que era el protagonista y enfrentaba a Voldemort, pues me empiezo a dar cuenta que me dice Carlos, Luis, el siguiente escalón es que te vuelvas socio y que me ayudes a combatir el mercado. Ya no como un empleado, sino como un socio en la acta constitutiva, en el cual vas a ganar utilidad y vamos a compartir este negocio. Entonces ahí es donde me empiezo a enfrentar a verdaderos cambios. Después de haber manejado más de 3 negocios, de haber estado más de 5 meses, más de 5 millones por mes, después de haber estado con más de 10 empleados directos, después de haber sido mentoreado, después de haber recibido capacitaciones top como Gary Vee, Seth Godin, Grant Cardone, después de una carrera universitaria, después de haberla cagado muchas veces, después de haber hablado con diferentes tribus, manejado diferentes productos, ejecutado diferentes servicios, me di cuenta que hay 5 puntos clave para estructurar cualquier tipo de negocio. El primero es tener bien claro el problema. El segundo es tener bien claro cuál es la solución. El tercero es tener bien claro a quién se lo vendo. El cuarto es hacer un prototipo de la solución en el tribu, en el nicho de mercado al que me dirijo. Y el 5 es entender que ningún emprendedor tiene dinero, que ningún emprendedor necesita dinero. Entonces, que a través de una preventa puedes empezar a crear tu primer flujo para tú controlar el dinero y que de esta forma puedas empezar a invertir en materia prima, en empleados, en muchas cosas que te den tus primeros pininos. Después de eso me empecé a dar cuenta que en ningún lado en la universidad me enseñaron esto. Nadie me dijo que crecer un negocio cuesta. Nadie me dijo cuánto cuesta. Nadie me dijo que crecer implica mucho orden. Y nadie me explicó que es un SOP. Mucha gente me habló acerca de delegar, pero nadie me explicó cómo multiplicar un negocio y sobre todo quién me iba a ayudar a multiplicarlo. Con estas dudas me empecé a dar cuenta que lo más importante que había en un negocio es entender que EVP es más importante que CVP. CVP es Customer Value Proposition, la propuesta de valor al consumidor, y EVP es Employee Value Proposition, la propuesta de valor al empleado. Yo me empecé a dar cuenta que la mayoría de los emprendimientos se enfocan tanto en el cliente que nadie piensa en sus empleados. Y me di cuenta que si tú tienes a tus empleados bien, felices y con estas ganas, ellos mismos crean estas innovaciones y estas diferenciaciones y sobre todo retienes el talento a un nivel de felicidad en el cual claramente tus clientes van a ser bien tratados y por ende muy bien recibidos. Después de varios años en el Instituto 11, hemos tenido crecimientos de más del 100%. Hemos ido de 0 a 215 empleados, que verdaderamente no son empleados, son amigos. He recibido capacitaciones y crecimientos grupales junto con toda mi empresa. Hemos tenido más de 500,000 clientes. Hemos hecho eventos en más de 10 países y hemos facturado más de 100 millones de pesos. Pero fíjense cómo yo estructuro esto de menos a más. De más a menos. Lo más importante es lo que está en más grande. Para mí, lo más importante que hay dentro de un negocio es el crecimiento. Después, los amigos. Después, la capacitación. Después, los clientes. Después, la internalización. Y después, el dinero. El dinero realmente para los emprendedores debería ser irrelevante. Los que hacen negocios para generar dinero realmente nunca logran el éxito. El equipo, el crecimiento, las metas logradas, los aprendizajes, la felicidad, el poder ayudar a los demás, eso es lo realmente valioso.
Por eso les recuerdo a todos ustedes que aún no somos quien vamos a llegar a ser. Cualquiera de ustedes que me quiera buscar, que me quiera contactar, que me quiera hacer alguna pregunta del proceso, de cualquier cosa un poco más técnica, estoy para servirles. Mi Instagram es @samanuelc, mi correo es luiscarlos@instituto11.com y me pueden encontrar en redes sociales como Facebook, Spotify. Gracias a Dios tenemos ya un podcast rankeado en el top 10 de México en negocios que se llama Luis Carlos Sámano. Les recomiendo muchísimo escucharlo y estoy seguro de que les va a ayudar. Regreso con ustedes. Luis, mira, agradecerte un montón por esa tremenda charla. Yo personalmente, mira, yo te sigo en el podcast también, de hecho, de verdad que creo que es el que más escucho, junto con Libros para Emprendedores de Luis Ramos, son los dos que más escucho, pero y algo había ya escuchado acerca de la historia con Carlos, pero esta práctica como tal, creo que nunca te la había visto, creo que nunca. Entonces, de verdad que yo personalmente me voy con mucho aprendizaje, con muchas cosas que aplicar. Aquí también resulta que hay harta persona joven, que es de mi edad también, que nos está viendo, y creo que Luis totalmente es un modelo a seguir en cuanto a este mundo empresarial, sobre todo para nuestra generación, como dice Luis. Yo tengo esa misma creencia de que somos nosotros la generación que sí o sí debe cambiar el mundo, que debe cambiar cómo están las cosas. Aquí en Chile estamos pasando por una crisis que igual es más o menos grande a nivel social, y creo que es deber de todos poner un poquito de nuestra parte y potenciar momentos como estos, potenciar momentos que simplemente pueden cambiarle o mejorarle la vida a personas como nosotros. Entonces, no, yo estoy totalmente agradecido, me encantó totalmente todos los consejos que nos dejas. Los que más me gustaron siguen siendo siempre los mismos, la típica historia de que puta, sale todo mal, pero resultaste tirar para arriba, tirar para adelante con lo que tuviste, que fue lo que te pasó al inicio con Carlos. O sea, yo creo que cualquier persona que no tenga el hambre suficiente pudo haberse quedado cómoda con simplemente haber llegado a ser socio de Carlos en ese momento, porque Carlos ya estaba empezando a hacerse viral, a hacerse conocido, y a lo mejor pudiste también haberte relajado un poco, pero cuando perdiste los $80,000, lo único que tocó fue moverse y al final te comiste la empresa prácticamente. Mira, pues, lo más importante es entender que existen dos tipos de personas en el mundo. Las personas que hacen lo que pueden con lo que tienen y las personas que se quejan de lo que no tienen. Siempre trata de ser de los primeros. Chécate por ahí en los comentarios, Fer, a ver si hay algunas preguntas. Igual y puedo tomar unas 5 o 6 preguntas, dependiendo de qué tan largas sean. Y con eso me despido. Vamos. Aquí Rodrigo Ramírez nos pregunta: Luis Carlos, ¿una recomendación de cómo liderar en un equipo en el que eres menor afecta eso? Mira, yo creo que sí existe un tabú de que si eres menor de edad la gente te respeta menos. Yo lo que les voy a decir es que, y me encanta decir esto, Muñoz siempre me decía, es que tú tienes unos huevos radiactivos. Así deberíamos de ser todos. Yo tengo tanta seguridad en mí porque he trabajado, no porque creo que soy el mejor. Yo tengo seguridad en mí por lo que me esfuerzo, por lo que trabajo, por lo que estudio, por lo que leo, que estoy convencido de que soy una persona importante en esta mesa. Y si tú tienes esa seguridad, no tienes por qué achicarte y no tienes por qué pensar que el liderazgo con personas de mayor edad es diferente a lo que vas a tener con personas de menor edad. Es exactamente lo mismo. Totalmente de acuerdo. Sí. Todo encaja, todo se resume finalmente en los distintos ejes que pusiste, del de hambre y el de resultado. Hay muchas personas que pueden tener mucha edad, que te entregan el resultado, pero no tienen el hambre necesario y van a quedar estancados ahí. O sea, y simplemente no va a haber más progreso. Aquí Álvaro Morales nos pregunta: Luis, ¿cómo diferencias entre emprender en Estados Unidos o en Europa versus Latinoamérica? En Chile existe una cultura empresarial donde grandes holdings se quedan con los negocios. ¿Qué nos propondrías?
No, eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. La gente más brillante es la que se queda con los negocios. No o sea, eso ay, aquí los holdings se quedan, no, eso es falso. Eso es falso. No se mientan, eso es falso. Ahora, les voy a decir cuál es la diferencia entre emprender en Latinoamérica e emprender en Estados Unidos o en Europa. Y lo voy a poner en una analogía bien padre. Haz de cuenta que estamos en un río y el río en Estados Unidos y en Europa va hacia arriba. Entonces, tú abres un emprendimiento y el mismo mercado te va ayudando. Los mismos impuestos, los mismos gobiernos te van ayudando a emprender y te van empujando. Entonces, no necesitas remar tanto y como quiera vas avanzando. En Latinoamérica, el río va para abajo. Te chingan los gobiernos, los impuestos, los emprendedores, el mercado, la competencia, la mentalidad, todo te chinga. Entonces, si no puedes remar lo suficientemente rápido, vas a morir y no vas a poder subir en el río. Esa es la verdadera diferencia que hay. ¿Se puede emprender? Claro que se puede. ¿Cuesta más? Sí, cuesta más. Cuando pones un negocio en Estados Unidos es más fácil. Sí, es más fácil. ¿Quieres hacerlo más fácil? Vete a Estados Unidos. ¿Quieres remar duro y hacer algo en Latinoamérica? Bienvenido, aquí estamos remando duro. Genial. Hay que ser un paciente acelerado, como dice el gran Gary Vee. Dame un segundito. Aquí Sebastián Arjona nos pregunta, ¿cuál sería el primer paso para alguien que tiene solo la mente para comenzar? O sea, que está muy preparado quizás mentalmente, pero en el ámbito de negocios sabe muy poco o no tiene la idea clara. Son los 5 pasos que les puse. Problema, solución, nicho, tribu, prototipo y preventa. Esos son los 5 pasos que tienes que hacer para arrancar un negocio. Eso sería todo. Bueno, obviamente hay que leer un montón, educarse un montón, para eso están los cursos, bueno. Para eso está. Evidentemente no puedes llegar a jugar ajedrez sin saber las reglas, ¿verdad? Primero lee las instrucciones, lee el aprendizaje que hay ahí en internet, ¿verdad? O sea, hoy día estamos inundados en conocimiento en todos lados. Está Google, está YouTube, están los cursos digitales y de hecho las conferencias, los eventos como estos que no cortan esa curva de aprendizaje, pero muchas veces los jóvenes de nuestra edad prefieren simplemente ver, ¿no? Tú sabes, pues, mejor que nadie, los memes, las comedias, Netflix. Entonces igual es complejo hoy en día. Yo creo que con el tema de la mentalidad siempre va a ser el primer paso, así que si ya están aquí, si hay gente que está aquí que en realidad no tiene ningún negocio, yo creo que ya están tomando unos buenos primeros pasos. Incluso yo mismo, porque yo no sé nada, yo no soy nadie, pero organicé este evento porque como ustedes también quiero aprender de todas estas personas. Échame un par de preguntas más, Fer. Sí. Cerrar. Aquí Alex Valenzuela nos pregunta, te pregunta, Luis Carlos, cuando comenzaste a emprender, siendo joven, ¿cuáles serían tus consejos para hacer crecer un negocio que ya va en los $4,000 de utilidad mes a mes? Mira, lo más importante para crecer un negocio siempre es el canal de distribución, el proceso comercial. Por ahí existe una gran frase que me saqué de la manga que es, primero vendo y luego existo. Si tú no logras vender al nivel que necesitas vender, no vas a lograr operar al nivel que necesitas operar. Porque vendiendo te da el flujo para poder pagar la operación. Entonces, si el día de hoy tienes un negocio vendiendo en un punto local, pues necesitas poner el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto. Si tienes un negocio digital vendiendo en Facebook, pues ya vende en YouTube y vende en Google Ads y vende en LinkedIn y vende en... La importancia de diversificar los medios de ingreso, eso es lo más importante. ¿Cómo le puedo hacer para vender más? ¿A qué canales? ¿A qué perfiles? ¿A qué tribus? Claro, ahí está el método. Entonces, Alex, espero que te haya quedado claro. Ahora dame un segundito porque se me está pegando un poquito pegada la página del streaming, entonces no puedo ver las preguntas. No me carga. Bueno, voy a aprovechar de hacerte unas preguntitas yo, entonces. Échate una, Fer, y con eso cerramos. Vamos. Mira, yo creo que aquí, de hecho, hay muchas personas que estaban escribiendo que no te conocían, que estuvo muy buena la charla, todo el tema. Para los que no saben, Luis Carlos tiene un podcast en el que él comparte toda su experiencia, en realidad hay mucho más.
A mí me gustaría si nos puede hablar unos 2-3 minutitos de cómo fue esa experiencia en realidad con dos personas que de verdad que admiro y que son de los que más leo, de hecho, que son Seth Godin y Gary Vee. De verdad que yo reconozco mucho todo lo que haces, pero también quiero que las personas que estén aquí sepan cómo es eso, el codearse con ese tipo de personas, en realidad. Es algo que yo encuentro espectacular, sinceramente. Pues mira, te voy a decir qué es lo más impactante de esto. Nunca en mi vida me hubiera imaginado que iba a pagar $10,000 por sentarme a hacerle una pregunta a Gary Vee. Nunca me imaginé en mi vida que iba a pagar $10,000 por preguntarle una cosa a un cabrón. Cuando rompes ese bloqueo mental de decir, yo soy mi mejor activo, tengo que aprender y aprender y aprender, y eso me va a traer mejores resultados que comprarme cualquier cosa, empiezas a invertir mucho más en ti. Empiezas a darte cuenta de lo que vale llenar lo que está aquí adentro. Entonces, lo más importante de haberme sentado con esas personas es que le enseñé a mi cerebro que aún no somos quien vamos a llegar a ser, que tenemos que seguir creciendo, que tenemos que seguir esforzándonos y que aprender cuesta. Pero si aprendes bien, si ejecutas bien, ese dinero regresa multiplicado por 1000. Ahora, ¿qué es lo importante de sentarte con estos pelados a nivel técnico? Pues es impresionante, o sea, la verdad la energía que transmiten, la seguridad que tienen, es impresionante también. Sobre todo, es importante entender que todo lo que yo aprendí de ellos ya existe en Google. Y mucha gente dice, a ver, güey, si tú pagaste $10,000 por algo que ya está en Google gratis, ¿por qué pagaste? La realidad de las cosas es que yo me he dado cuenta que el proceso de aprender no es un proceso de ver quién es el que más puede aprender. Es un proceso de ver quién es el que más rápido puede aprender. Considerando eso, es importante entender que yo sé perfectamente que todo eso está en Google. Gracias. Sé perfectamente que todo eso está en Google, pero también entiendo que me hubiera tardado meses, años en llegar a esa información. Entonces, yo pagué $10,000 para que alguien me ahorrara tiempo de aprendizaje. No porque alguien me dijo algo que no existe o que es secreto. Entonces, si ustedes valoran su tiempo, se van a empezar a dar cuenta con el paso del tiempo que el tiempo es lo único que no se puede comprar. El tiempo es lo único que no se puede tener más. Entonces, si no quieres pasar tanto tiempo leyendo y aprendiendo, le pagas a personas que ya leyeron o que ya aprendieron o que ya ejecutaron para ahorrarte la curva de aprendizaje. Así es. Oye, genial, Luis, muchas gracias en realidad por todo. La última y nos despedimos totalmente. Puede ser cortita también si quieres, si te acomoda en virtud del tiempo. ¿Cuál es el propósito de Luis Carlos en este momento? El propósito de Luis Carlos Sama no es ser feliz. Ser feliz. Ese es el propósito. Espero que dentro de esa felicidad, dentro de estos emprendimientos, dentro de este contenido en redes sociales, también pueda aportar a verdaderamente cambiar el mundo y que nuestra generación haga las cosas mucho mejor en aspectos económicos, políticos, equidad de género, corrupción, ecológicos. Ojalá y verdaderamente nos demos cuenta que estamos matando el planeta, estamos matando a la sociedad y que nuestros hijos no merecen esto. Nosotros tampoco lo merecíamos, pero nuestros papás no pensaron en eso. Ojalá nosotros sí pensemos en eso. Es nuestra responsabilidad. Totalmente. Así que, bueno, Luis, agradecerte un montón nuevamente por habernos acompañado, por haber dado este gran espacio, por habernos dado esta gran práctica, estas enseñanzas que has tenido. De verdad que es algo invaluable, más encima con esos detallitos técnicos que estuvimos ahí en el detrás de cámara, que también te diera el tiempo. Así que, bueno, te mando un gran abrazo para allá, para México. Esperamos de verdad, porque vamos a seguir haciendo eventos pronto también, que es la idea cuando se pase un poquito a hacerlo a nivel presencial. Esperamos que algún día también podamos saludarnos en persona, junto con todos los emprendedores que están aquí conectados y también muchos más, en realidad, que seguramente se van a ir sumando futuro. Primero Dios, así será. Te mando un fuerte abrazo, Fer, hasta Chile. Saludos a todos los que vieron este stream. Y ya saben que cualquier cosa me pueden buscar en redes sociales. Les mando un fuerte abrazo a todos.
Espero que tengan un extraordinario día.